compañeras y compañeros, les quiero invitar en este momento a revisar el instrumento que nos va a ayudar a la reflexión docente y a la mejora continua de nuestro desempeño dentro del aula, que es denominado el portafolio. El portafolio docente es un instrumento que nos va a ayudar justamente al mejoramiento de nuestras prácticas docentes, tanto dentro como fuera del aula. ¿Qué es el portafolio docente? El portafolio docente es una herramienta que pretende evidenciar las responsabilidades, desafíos, pensamiento y tareas encomendadas al docente. Asimismo, este instrumento nos sirve para mejorar de manera continua nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una descripción histórica y con hechos de las fortalezas, logros de la enseñanza de un profesor, citando al autor del libro de portafolio docente, el doctor Peter Senge. A su vez, tenemos que enfatizar el uso primordial del portafolio. Como les había mencionado, nos ayuda al mejoramiento continuo de la enseñanza, se logra evidenciar aquellos logros y resultados de nuestro ejercicio docente. Asimismo, nos contribuye a una reflexión sobre nuestro quehacer como profesores. Hay que aclarar que el portafolio no es un currículum vitae ampliado ni tampoco es un instrumento de control. Es sencillamente un instrumento que ayuda a mejorar la práctica del docente. ¿Cuáles son los elementos de la tabla de contenidos? En primer lugar tenemos las tareas y responsabilidades docentes. Aquí tenemos que enfocar lo que tiene que ver con docencia, gestión, vinculación y o investigación. Se trata también sobre la filosofía educativa, es decir, mi filosofía, mi pensamiento sobre la educación. Otro ítem de la tabla de contenidos tiene que ver con los objetivos, estrategias y metodologías utilizadas en el aula. En otra sección tenemos que tratar sobre el uso del material didáctico y aquellas innovaciones que nosotros hacemos en nuestra aula. A su vez podemos nosotros contar sobre aquellas evidencias del aprendizaje de los estudiantes, cómo organizamos el aprendizaje con nuestros estudiantes. Las actividades para mejorar mi práctica docente es también muy importante, a su vez como la evaluación realizada por los estudiantes. También es un insumo importante la evaluación que realizan nuestros pares académicos. Y finalmente, en toda esta parte narrativa que constituye la primera parte del portafolio, se ubican las metas de mi práctica docente a corto y a mediano plazo. Una segunda parte del portafolio tiene que ver con las evidencias que están conformadas a través de los anexos en el portafolio. A continuación vamos a ir revisando cada una de estas secciones para darles pautas para la elaboración de su portafolio. En lo correspondiente a tareas y responsabilidades de la docencia, podemos elaborar, a lo mejor para la responsabilidad docente, un pequeño cuadro donde ubicamos aquí las asignaturas o cursos que tenemos a cargo, el nivel, número de estudiantes, un código si es que la asignatura lo tiene, y probablemente aquí nos toque indicar también de qué tipo de modalidad, sea presencial, semipresencial o a distancia. A su vez también podemos incluir actividades o tareas de los ámbitos de gestión, de vinculación con la colectividad o de investigación. A continuación tenemos la siguiente parte que es mi filosofía educativa. Esta parte lo que busca es que el docente reflexione sobre su desempeño docente, el por qué y para qué de la educación. Aquí se presenta, y es una de las partes valiosas, y muchos autores dicen que es el corazón del portafolio, aquí debe presentarse el pensamiento propio del docente en torno a lo que es la educación y más que todo enfocado a su enseñanza. Podemos pensar sobre nuestro rol como educadores, sobre lo que es el aprendizaje, qué es la enseñanza, cuál es nuestro rol docente y cuál es el rol del estudiante. Algunas preguntas orientadoras para elaborar esta parte del portafolio. ¿Cuáles son mis motivaciones o creencias con respecto al papel del profesor? ¿Cuál es mi creencia con respecto al rol del estudiante? ¿Por qué enseño? ¿Por qué soy profesor? Esto es una pregunta vital que muchas veces nos hacemos a lo largo de la vida y que aquí tiene que estar reflejada en el portafolio. ¿Qué esperan de mí los estudiantes? Esta también es otra pregunta fundamental. ¿Y cómo contribuyo a formar no solamente estudiantes, sino personas, líderes, profesionales, buenos ciudadanos? La siguiente parte del portafolio tiene que ver con las estrategias y metodologías utilizadas en el aula. En esta sección tengo que referirme a aquellas estrategias metodológicas que yo utilizo en el aula, en mi clase. Algunas preguntas orientadoras. ¿Por qué utilizo estas estrategias metodológicas? ¿Cómo describiría mi estilo particular de la enseñanza? ¿Qué hago en el aula
tanto dentro del aula como fuera del aula. ¿Cómo evalúo el aprendizaje de mis estudiantes? ¿Y qué tipo de retroalimentación, feedback, doy a mis estudiantes? El siguiente punto del portafolio tiene que ver con el uso del material didáctico e innovación en el aula. Aquí se puede incluir una breve descripción del material didáctico que utilizo, desde presentaciones, organizadores gráficos, guías de aprendizaje académicas, casos de estudio, manuales, uso de tecnologías de la información y comunicación, TIC, etc. También se pueden incluir aquellas innovaciones pedagógicas, que son esas prácticas nuevas, diferentes, innovadoras, que el profesor evidentemente utiliza en el aula para reforzar la enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes. Algunas preguntas orientadoras compartimos como, si estos materiales que utilizo, ¿cómo refuerzan mi enseñanza? ¿De qué manera han cambiado también, o el material didáctico ha cambiado en los últimos años de mi ejercicio docente? ¿Estos cambios han servido para mejorar? ¿Qué retroalimentación tengo de mis estudiantes sobre el uso del material o materiales didácticos en el aula? La siguiente sección tiene que ver con las evidencias del aprendizaje por parte de los estudiantes. En estas evidencias tomamos lo que nos dice o nos propone el reglamento de régimen académico con la organización de los aprendizajes. Y aquí podemos evidenciar algunos tipos de aprendizajes que tienen que ver con el aprendizaje asistido por el profesor, es decir, aquellas actividades y tareas realizadas presencialmente con el apoyo y soporte del profesor. Asimismo, podemos aquí enfatizar aquellos trabajos o tareas colaborativas, ¿sí? Tienen ustedes algunos ejemplos de esto, o a lo mejor actividades o tareas prácticas de aplicación y experimentación del aprendizaje. O finalmente también podemos hablar de ese aprendizaje autónomo, donde el estudiante es responsable de su aprendizaje, aprende de manera individual e independiente. En la sección de actividades para mejorar mi docencia, tengo que incluir aquellas actividades que me permiten mejorar mi enseñanza. Aquí podemos considerar, por ejemplo, lo que son las actualizaciones curriculares, aquellos cambios, actualizaciones que hacemos a lo mejor a nuestro programa analítico. Asimismo, podemos mencionar sobre los cursos, talleres, seminarios, congresos, conferencias, que participamos en función de mejorar mi docencia. Algunas preguntas orientadoras. ¿Qué evidencias tengo de mi mejoramiento en la enseñanza? He respondido a sugerencias hechas por colegas o por pares académicos o probablemente también de mis propios estudiantes. Otra de las secciones importantes es la evaluación realizada por los estudiantes. Es importante aquí incluir cuál es la apreciación de mis estudiantes sobre mi desempeño docente. Aquí se puede incluir la información de las evaluaciones realizadas por los estudiantes, especialmente aquellas que dan como resultado un nivel satisfactorio o que demuestran o evidencian mi efectividad de desempeño dentro del aula. ¿Sí? Se pueden también incluir, además de las evaluaciones de los estudiantes que nos realizan semestre a semestre, se pueden incluir testimonio de los estudiantes. Muchas veces hay estudiantes que nos felicitan o nos agradecen por el apoyo, por el soporte dentro de su aprendizaje y que eso sería importante que lo podamos narrar y lo podamos incluir en nuestro portafolio. La evaluación realizada por pares académicos también es otro elemento importante en la tabla de contenidos del portafolio. Aquí se incluye la información de la evaluación de los pares, ¿no? Especialmente aquellas que dan como resultado un grado o un nivel de satisfacción o de efectividad de nuestro desempeño docente. Aquí se pueden también incluir, por ejemplo, aquellos informes que realicen nuestros pares académicos, por ejemplo, porque a lo mejor escribimos algún artículo o vamos a publicar algún libro, o de material didáctico que está en revisión, etc. Otro de las secciones importantes y que también hemos incluido aquí en el portafolio es el que podamos nosotros narrar aquellas distinciones o reconocimientos que hacen por nuestra docencia. Aquí se incluyen distinciones por docencia y reconocimientos recibidos de colegas, estudiantes, administradores o probablemente de instituciones u organizaciones que respaldan nuestro desempeño tanto docente o profesional también. Se pueden incluir aquí también premios que hemos ganado, a lo mejor concursos, becas, entre otros. Es decir, todo aquello que yo pueda evidenciar como reconocimiento de mi trayectoria personal, docente y ¿por qué no?, profesional. Finalmente, el portafolio en su parte narrativa concluye con las metas
de mis prácticas a corto y largo plazo. En esta sección el profesor, el docente, tiene que realizar una mirada prospectiva, es decir, de futuro, donde yo puedo identificar aquellas metas que puedo cumplir a corto plazo, que son inmediatas, y también aquellas metas que a mediano o largo plazo también sé que son importantes y que hacia allá quiero ir, las quiero alcanzar en su momento, ¿no? Y aquí se pueden incluir posibles proyectos que tenemos o actividades que contribuirán con nuestro desarrollo docente. Hemos revisado cada uno de los puntos de lo que corresponde a la tabla de contenidos del portafolio, que tienen que ser presentados de manera escrita, narrada, desarrollada por el profesor con su propio estilo de redacción. Y después, la segunda parte, tiene que ir los anexos que fundamenten, que sustenten la parte narrativa. Cuando se arman los anexos en el portafolio, esto no implica que tenemos que armar una gran cantidad de anexos. Tenemos que saber seleccionar, escoger y priorizar aquellos anexos que fundamenten, sustenten mi parte narrativa. Ahora, es importante, compañeras y compañeros, que para la elaboración de su portafolio docente, siempre ustedes estén respaldados por algún mentor. El mentor es otro compañero o colega docente que a través del diálogo y el acompañamiento les va a dar el soporte necesario para que usted pueda elaborar su portafolio docente. Si usted necesita tener contacto con alguno de los mentores para ayuda, para soporte o ayuda de la elaboración de su portafolio, comuníquese con la unidad de excelencia académica y desarrollo curricular. Por eso, compañeras y compañeros, yo los invito a que se sumen a este esfuerzo de elaboración del portafolio y que nos sumemos a este proceso de reflexionar sobre nuestro desempeño docente y, ¿por qué no?, pensar en una mejora del proceso educativo y de nuestro desempeño docente y un mejoramiento de nuestra enseñanza por el bien de nuestra universidad. Muchas gracias.